Hola, amorcito. Ya llegamos, ¿Ya llegaste? llegamos. Ah, ¿Qué no? ¿Estás en clase? Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ¿hay alguien por ahí? Estaba escribiendo recién, soy Claudia Chavarría, que vivo cerca de Chillán y acá hay un temporal horrible, así que si en algún momento se desconecta o no puedo responder la lista, eh, para poder justificarme de antemano. Ok, listo. Entonces vamos a continuar con la clase 4 de este tercer módulo y a continuar con los ejercicios de dosificación. Entonces dice, a la farmacia llega una receta de ibuprofeno de 200 miligramos, 5 ml, ¿cierto? Un jarabe de ibuprofeno. Este es un ibuprofeno forte. Bueno, que indican como Forte las marcas, ¿cierto? Porque es el doble de concentrado que el de 100. El de 100 viene 100 miligramos en 5 ml. Entonces, claramente este es el doble de concentrado. Y en ella el médico indica que el paciente debe tomar 10 ml cada 8 horas por 5 días. La mamá del niño le consulta al auxiliar de farmacia a qué dosis de ibuprofeno corresponde ese volumen y si su hijo puede tomar el medicamento en cápsulas. Entonces, si son 10 ml, ¿cierto? Si yo tomo 5 ml, estoy tomando 200. Si tomo 10 ml, ¿cuántos miligramos estoy tomando? Alguien por ahí. Si toma el doble, tendría que tomar 400. Exactamente. Entonces, la respuesta está muy fácil en ese caso, porque estoy tomando dos veces esos ml o el 10 ml, entonces sería si por cada 5 ml hay 200, entonces en 10 mililitros van a haber 400. Pero lo podemos hacer con una regla de 3, en donde digo si 200 miligramos hay en 5 ml, entonces 10 ml, ¿cuánta concentración de eso sería? Entonces, multiplico en cruz 200 por 10 y divido en 5 y eso me da 400 miligramos. Entonces, el menor está tomando en realidad 400 miligramos. En el mercado
hay comprimidos de 200, comprimidos de 400, de 600, hay cápsulas de 200, de 400, de 600. Entonces, tal vez podría ser una opción, ¿cierto? Pero hay que mirar cuánto pesa el niño, cuántos años tiene. Entonces, hay varias marcas de ese ibuprofeno en cápsulas. Está el Ibupirac, está el famoso Actron también. Y ese es en cápsulas y tenemos en comprimidos. Entonces, ¿qué información debes tener para saber si el menor de edad puede tomar medicamentos en comprimidos o en cápsulas? Entonces, la edad o el peso, ¿cierto? Debe ser un niño mayor de 12 años o tener un peso mayor a 40 kilogramos. Entonces, si el niño cumple con alguno de estos criterios, ¿cuál de esas presentaciones recomendarían? ¿Qué me dicen ustedes? Con lo poco que hemos visto de las formas farmacéuticas, ¿cápsulas blandas o en comprimidos? ¿Alguien por ahí? Comprimidos, profe. Listo, sería en ese caso mejor opción las cápsulas blandas, ¿cierto? Porque las cápsulas blandas, digamos, se pueden liberar más rápidamente, no generan tanta molestia gastrointestinal como los comprimidos. Entonces, en ese caso podría ser una opción la cápsula blanda. Habría que mirar también los tamaños, si al niño no le molesta la deglución. Entonces, generalmente el ibuprofeno viene como en tabletas un poquito grandes, entonces ahí sería mejor las cápsulas blandas. ¿Qué volumen de suspensión de claritromicina, que tiene una concentración de 250 miligramos en 5 ml, se debe administrar en cada dosis si la indicación es de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días? ¿Cierto? A simple vista es muy similar al ejercicio anterior, pero al revés, ¿cierto? Porque estoy partiendo desde los miligramos, quiero 500 miligramos, y desde el otro estaba partiendo de los mililitros y quería saber qué concentración había. Entonces es fácil, rápido, porque sé que en 250 miligramos hay 5 ml, entonces en 500 miligramos, para yo tomar 500 miligramos, pues debo tomar el doble de esto, ¿cierto? El doble de esto, entonces serían 10 ml. Pero lo mismo, multiplico en cruz y divido en 250 y eso me da 10 ml. Si cada frasco de esa claritromicina es de 80 ml, ¿cuántos deberá comprar el cliente? ¿Cuántos frascos, cierto? ¿Y cuántos gramos de claritromicina habrá recibido el niño al final del tratamiento? Entonces, pues yo primero tengo que saber cuál es el total de la dosis que él va a tomar, ¿cierto? Para mirar si eso se pasa de 80 mililitros. Entonces resulta que es cada 12 horas. Entonces son 20 mililitros al día por 7 días. Entonces ahí ya ustedes empezarán a sacar sus conclusiones. ¿Y en cuántos gramos? Entonces, ¿cierto? Estamos hablando de miligramos. Entonces ahí ya tienen que saber que tenemos que hacer una conversión de unidades de miligramos a kilogramos. Entonces se calcula el total de mililitros que se deben ocupar en el tratamiento. Ya habíamos dicho que son 140 ml porque son 10 mililitros cada dosis por 2 veces al día, por 7 días y eso me da 140. Y los frascos son de 80 ml, o sea que hay que comprar 2 frascos. Y por otro lado, entonces recordemos que me están preguntando es en gramos, entonces tengo que cambiar esos miligramos en gramos, pero quieren saber cuál es el total de gramos de todo el tratamiento. Se calcula el total de miligramos que se ocupan en el tratamiento y después se convierten a gramos. Entonces recordemos que son 500 miligramos, ¿cierto? Porque acá me está diciendo la indicación es de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. 500 por 2 por 7 me da 7000. Y yo lo puedo sacar rápido, quitando estos 3 ceros, ¿cierto? Porque 1 gramo son 1000 miligramos.
o lo puedo hacer también por regla de 3, entonces serían 7.000 miligramos, miligramo cancela con miligramo, y 7.000 por 1, 7.000 dividido 1.000, entonces eso me da 7, ¿cierto? Este es como el factor de conversión. 1 gramo sobre 1.000 miligramos, y lo que quiero convertir es esto. Entonces siempre voy a colocar la unidad de lo que quiero convertir en el denominador para que se pueda cancelar. Entonces, al final del tratamiento, el niño habrá recibido 7 gramos de claritromicina, que es un antibiótico. Entonces, para el tratamiento de una infección de las vías urinarias se ha indicado utilizar el cotrimoxazol, que es una asociación de sulfametoxazol más trimetoprim. La dosis indicada para el niño es de 300 miligramos de sulfametoxazol cada 12 horas por 5 días. La presentación disponible para este medicamento es el siguiente. Entonces, primero que todo, comprender que este medicamento se llama cotrimoxazol porque es una manera fácil de nombrarlo, pero en realidad es la combinación de dos principios activos, que es el sulfametoxazol y la trimetoprima. Otra cosa importante es que no lo confundan con el clotrimazol. El clotrimazol es un medicamento antifúngico, ¿cierto? Que se utiliza para diferentes tipos de hongos en piel. Y el cotrimoxazol es un antibiótico, entonces se utiliza para bacterias. Entonces son dos medicamentos totalmente diferentes para que nunca lo vayan a confundir o entregar de manera errada, ¿cierto? Este se llama cotrimoxazol, pero no es una marca, sino que es la forma en que se nombra porque es difícil pronunciar sulfametoxazol, trimetoprim. Entonces, eso. Y este jarabe viene así, en esta presentación viene también el cotrimoxazol forte y también vienen comprimidos. Entonces, cada 5 ml de esta suspensión tiene 200 miligramos de sulfametoxazol y 40 miligramos de trimetoprima. ¿Cuántos mililitros se deben administrar en cada dosis para todo el tratamiento? Para todo el tratamiento se requiere solo un frasco. Vamos a leer. La dosis indicada para el niño es de 300 miligramos de sulfametoxazol, ¿cierto? Entonces, aquí está diciendo que está cogiendo de referencia uno de los dos principios activos. Es más fácil hacer el cálculo de esa manera, obviamente. Entonces, mire, la dosis indicada del niño es 300 miligramos. 300 miligramos es un poco más que esto, entonces yo ya sé que va a ser un poco más de 5 mililitros, pero yo ya sé, digamos, yo ya empiezo a entender que si 200 miligramos hay en 5 mililitros, entonces 100 miligramos hay en 2.5 mililitros, ¿cierto? Entonces aquí me faltaría 100 miligramos para llegar a esos 300, o sea, me faltan 2.5 mililitros. Entonces ya con esto yo puedo dar la respuesta, ¿cierto? Serían 7.5 mililitros. Pero lo vamos a ver acá. Yo digo que en 5 mililitros hay 200 miligramos, entonces quiero saber 300 miligramos en cuántos mililitros debo tomar para que esté utilizando 300 miligramos. Multiplico de manera cruzada, regla de 3, 300 por 5 dividido 200 y eso me da 7.5. Calculamos el total de volumen a utilizar en todo el tratamiento para saber si es mayor o menor a 100 ml. Entonces, tengo 7.5 mililitros, que son 2 veces al día, y por un total de 5 días, eso me da 75 ml. Entonces, esto quiere decir que con un frasco es suficiente para todo el tratamiento. No tengo que comprar un segundo o tercer frasco. Listo. Entonces, con esto terminamos la parte de dosis. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. Listo. Entonces, es importante también verificar
que el usuario haya comprendido la información que le brindamos e indicarle que retorne a la farmacia si presenta algún problema asociado a su medicamento o si requiere información más detallada de su tratamiento. Entonces, a veces, sobre todo con la población adulta mayor y sobre todo con aquella que tiene una red de apoyo muy baja o nula, es importante como garantizar, asegurar que realmente hayan comprendido bien la manera de dosificación, la manera de utilización del medicamento, el tiempo total de duración y explicarle o resolverle cualquier duda que tenga al respecto. Documentación. Entonces entregará al químico farmacéutico las recetas médicas con el fin de que éstas sean registradas y archivadas de acuerdo con los protocolos que correspondan según el tipo de receta. Si las recetas son con control de stock, el químico farmacéutico deberá indicarle el número de folio y firmarlas para posteriormente ingresarlas a los libros de psicotrópicos y estupefacientes, ¿cierto? Esto igual ya es labor del químico farmacéutico, todo lo que es foliarlos, firmarlos, archivarlos, asentar esas recetas a los libros. Durante la atención de un cliente puede pasar que requiera algún medicamento que no se tenga en la farmacia y especialmente, esto es más fácil en las farmacias independientes, existe la posibilidad de hacer la solicitud de compra al farmacéutico para que se pueda dispensar posteriormente este medicamento al cliente. Entonces, en este caso, se deberá registrar los datos personales del cliente para su ubicación y una vez llegue el fármaco, informar y separar el abono realizado y ya se puede traer el producto desde otro local de la cadena o se puede comprar. Esto es particularmente realizado en las farmacias independientes, en las farmacias pequeñas o en cualquier tipo de farmacia que esté empezando, digamos, a posicionarse en su lugar. Es una manera de fidelizar a los clientes, de estrechar lazos, de atraer a los clientes, ¿cierto? Eso de traerle el medicamento para que esta persona no tenga que moverse a otro lado o porque ha buscado en diferentes farmacias y no lo ha encontrado. Entonces es una manera de atraer esa venta. Generalmente lo que se hace es que se le pide un porcentaje de, del pago del medicamento, ¿cierto? Un 50%, porque pasa mucho que lo solicitan, traen el medicamento a la farmacia y resulta que ese cliente no vuelve y resulta que generalmente lo que piden siempre son productos de baja rotación, ¿cierto? Por algo no se tienen en la farmacia porque es difícil venderlo, porque no rota, porque es para enfermedades con poca frecuencia de aparición, poco prevalentes. Entonces, en ese caso, ese producto se va a perder. Entonces, eso hay que considerarlo. Esa opción es comprarlo a un distribuidor o si la farmacia tiene otros puntos de venta, traerlo de esos otros puntos de venta. Incluso en las cadenas también se hace eso mediante procedimientos que se llaman traspasos entre locales. Listo, entonces nosotros estamos revisando el rol del auxiliar farmacéutico en la farmacia, ¿cierto? Y vimos primero el proceso de dispensación, que es el proceso más importante, y en él estuvimos explicando los diferentes pasos, desde la recepción de la receta, los tipos de receta, hablamos de la información que se le da al paciente, la forma de utilización, inhaladores, cómo se aplica, por ejemplo, la insulina, cómo se utilizan los medicamentos. Pasamos por la parte de dosificación también. Ahorita vamos a ver el proceso de adquisición de fármacos, que va desde la selección o el registro de necesidades hasta que estos productos llegan a la farmacia. Entonces, el proceso de adquisición de medicamentos en las cadenas farmacéuticas está a cargo de su centro de distribución y de su sistema informático. Es muy automático, ¿cierto? Dependiendo de la periodicidad de las compras, ya sean semanales, ya sean diarias, quincenales.
ya es automático, ¿cierto? El sistema te arroja las ventas y con base a las ventas hace una solicitud de pedido a la central. En las farmacias independientes generalmente lo lleva a cabo el propietario de la farmacia o también el químico farmacéutico. Para realizar las actividades que hacen parte de este proceso, es posible contar con el apoyo de los auxiliares de farmacia, quienes están al frente del mesón y continuamente se informan de las necesidades de los usuarios y las solicitudes de los medicamentos. Siempre les he dicho que son los auxiliares los que se dan cuenta de las necesidades de los clientes, de las necesidades del sector en donde está ubicada la farmacia y también de las no necesidades, ¿cierto? Porque a veces cuando se colocan cadenas o alguna farmacia, generalmente se coloca un stock parecido a otra farmacia, ¿cierto? A otra Salcobrán, a otra Cruz Verde, a otra Humana que está localizada en un sector con un perfil de clientes parecido. Entonces se copia ese stock, pero a veces esos productos no salen. Entonces realmente es el auxiliar quien se da cuenta de eso, quien se da cuenta de qué es lo que están solicitando, qué es lo que está aumentando la frecuencia, aunque hay algunas cosas que se pueden ver por sistema, pero por ejemplo, el saber qué productos está solicitando, pues eso no se puede ver por, por el sistema computacional. Dependiendo de las farmacias, los pedidos a laboratorios o distribuidores se realiza de manera diferente. Esto dependerá de los acuerdos o los convenios que se tengan con cada uno de ellos. Actualmente, los tres principales proveedores de farmacia de Chile son Provefarma, a lo que antes conocíamos como Socofar, Mediven, que son medicamentos de Venezuela, y Droguería Ñuñoa, ¿cierto? Así es la razón. Bueno, esta es el nombre del laboratorio. Y esta, que es Droguería Ñuñoa, este es el nombre como de fantasía y es Ramírez y Sánchez Limitada. Sin embargo, existen muchos más distribuidores, em, eh, pero también están los laboratorios. Entonces hay mucha gama, hay un amplio como posibilidades de distribuidores. Lo que pasa es que Socofar, Droguerías Ñuñoa y Mediven pues manejan un stock muy amplio. Entonces es fácil encontrar diferentes fármacos, insumos en el mismo proveedor y no tener que estar comprando unas pocas cosas en cada uno. Tiene uno el pensar que tal vez comprarle directamente a los laboratorios sale más económico y tal vez sí, si se tiene algún acuerdo, algún convenio específico, pero muchas veces no es así. De hecho, cadenas grandes y pequeñas de farmacia cuentan con sus propios depósitos o droguerías para abastecer centralizadamente sus farmacias. Es posible también comprar directamente a laboratorios. Eso dependerá, como les digo, de las gestiones administrativas. Em, la modalidad de pedido, que es más común, es por plataforma web, puede ser también por correo electrónico o por teléfono incluso. Para esta última se establece con los asesores de los proveedores horarios determinados de manera semanal. Dentro de los criterios de compra de medicamentos se encuentran los siguientes. El más importante es el costo del producto farmacéutico, porque de ahí este es el factor clave para la ganancia, ¿cierto? Entre más barato yo compre, pues más rentabilidad voy a tener, ¿cierto? Entonces, este es, digamos, el factor más importante. Pero también la fecha de vencimiento, porque no voy a comprar productos que no tienen una alta rotación a 3 meses de vencimiento. El tiempo de entrega del pedido también puede ser un factor importante. Compra mínima por pedido. Entonces hay laboratorios que le van a exigir al comprador como un monto mínimo sobre el cual pueden hacer el pedido.
Por ejemplo, si la persona quiere comprar Sopiclona, pero solamente quiere comprar una caja, que son las 55, si estamos hablando de la de IPSA, entonces resulta que eso no pasa un valor mínimo, entonces no lo puede comprar, por ejemplo, con ese laboratorio. Mientras que ese valor mínimo puede ser menor en otro laboratorio y ahí sí se pueda comprar. Entonces también va a ser un factor determinante, porque si yo de ese laboratorio solamente necesito la Sopiclona y solamente necesito esa cantidad, porque es lo que me sale, digamos, en 3 meses, pues no voy a tener como esa compra mínima, ese valor mínimo que requiero para comprar. Entonces, descarto ese laboratorio y más bien lo compro en algún otro laboratorio que no solamente tenga esa Sopiclona. Las políticas de pago, el tipo de pago, el tiempo de crédito, generalmente cuando una farmacia está nueva, eh, no tiene, digamos, crédito. Los laboratorios generalmente solicitan que la farmacia tenga 3 meses de antigüedad para empezarle a vender y que cumpla algunos requisitos. Entonces, al principio se realiza el pago contra entrega hasta que se cumpla como ese periodo y ya se pueda tener ese crédito que puede ser por un mes, por 2 meses, ¿cierto? Generalmente es por un mes. Otro punto es la aceptación de devolución por próximos a vencer. También puede ser un acuerdo al que se llegue con el laboratorio, con el distribuidor específico. Por ejemplo, en mi caso, la última vez que estuve en una farmacia comunitaria, entonces, ¿cómo funcionábamos? Entonces, lunes, miércoles y viernes se hacía pedido a Socofar, ¿cierto? Entonces era un pedido telefónico, se tenía un asesor, ¿cierto? Una persona te llamaba, generalmente se colocan de acuerdo a qué hora necesitan esa llamada, en las mañanas preferiblemente para que los medicamentos lleguen en la tarde. Entonces llegaban medicamentos de Socofar el lunes, el miércoles y el viernes. Llamaban cerca de las 12 y uno ya tenía el listado de lo que necesitaba, el medicamento, la cantidad, y uno tenía como un precio estimado que aceptaría, ¿cierto? Entonces yo, digamos por no sé, por decir paracetamol, entonces 80 pesos, no, el, digamos 150 pesos la caja, por decir algo. Entonces esa fue el último precio al que yo compré el paracetamol. Entonces ya cuando me llaman de Socofar, yo le voy diciendo, necesito paracetamol. ¿Cuál es el precio? Entonces me dicen 300 pesos. Entonces si yo la última vez lo compré a 150, pues le digo, no me sirve el siguiente. Entonces, Sopiclona, me dicen 800 pesos. Yo lo compré la última vez a 750. Entonces, sí, necesito 110 unidades. El otro. Entonces, tal medicamento, el precio y así. Y ya esos medicamentos que no compraban Socofar, ¿cierto? Porque estaban a mayor precio, por ejemplo, los cargaban Mediven. Y el pedido en Mediven ya era diferente, no era vía telefónica, sino que era por plataforma. Entonces yo me metía al programa de Mediven y ahí buscaba los medicamentos, ¿cierto? Entonces, lo que no había en Socofar, en Mediven, o antes incluso de llamar a Socofar, perdona, que Socofar me llamara, porque yo sabía que me iba a llamar entre 12 y 1. Entonces, antes miraba en Mediven más o menos los precios y miraba lo que estaba, sí, como que miraba los medicamentos que necesitaba y los precios, entonces yo los colocaba y si Socofar los tenía más económicos, entonces él se los pedía a Socofar y ya terminaba de cargar el pedido a Mediven porque no era algo como que se hiciera de inmediato, sino que uno va agregando los medicamentos como a la plataforma, como al carrito, por decirlo así, y ya después se emite como la solicitud de compra o lo que sea, pero así pues como que se validaba. ¿Ya? Y Droguería Ñuñoa pues tiene otros productos que uno generalmente siempre compra con ellos porque sabe que allá son más baratos, más económicos o por ejemplo los medicamentos veterinarios también
Ellos tienen pues toda la línea de Drag Pharma, entonces también eh, por ahí, o a ellos también se les pide los polvos, em, algunos medicamentos de marca también conviene más por precio allá. Entonces uno ya va sabiendo más o menos qué medicamento se pide a cada proveedor. Otra cosa es que también manejan ofertas, por ejemplo, Socofar maneja lo que son canastas, te dan una canasta como de varios productos, cantidades ya definidas, pero digamos a un precio más económico. Entonces, te sirve, por ejemplo, comprar esas canastas. O ya, por ejemplo, otro tipo de canastas, tienes que haber comprado la primera canasta para poder acceder a esa otra canasta o con algunas características de acuerdo al cliente. Cada farmacia establecerá el stock mínimo de cada producto en función de su rotación o la proyección de venta. Los pedidos se deberán realizar en los tiempos adecuados para evitar quedar por debajo de ese stock mínimo o para evitar que se genere un total desabastecimiento, ¿cierto? Un quiebre de stock. Al momento de realizar el pedido a proveedor se deberá tener claridad respecto a, ¿cierto? Nombre del producto, presentación, código, cantidad disponible. Esto pues yo lo hablo de las farmacias independientes. En las farmacias de cadena, como les digo, es automático, entonces uno no tiene mucho que ver con la parte de adquisiciones. Importante saber la forma farmacéutica porque se pueden generar errores y me traen la concentración o la forma farmacéutica que no es. Yo necesitaba, digamos, naproxeno de 550 y se compró fue de 275 por falta de claridad, o se compró naproxeno en suspensión y no en comprimidos. Generalmente esta información es registrada en un cuaderno de faltantes que puede ser digital o físico por el auxiliar de farmacia o el químico farmacéutico. En la mayoría de los casos se lleva el registro de manera semanal. Obviamente, todos los sistemas informáticos, incluso el de los de las farmacias independientes, permiten identificar qué es lo que se quiere pedir, ¿cierto? Incluso te hace como una sugerencia de compra, pero igual es importante anotar esas cosas que están por acabarse o que se tiene que hacer un pedido más temprano o que llevan, digamos, fuera del mercado ya hace rato. Entonces es importante igual tener como esos cuadernos de apuntes digitales o físicos para estar pendientes de qué es lo que está faltando, que no se vaya a pasar en la compra. Cuando se cuenta con un software informático eficiente, la información de faltantes se puede conocer directamente a partir de este, sin embargo, podría complementarse con el registro manual, ¿cierto? Que es lo que les acabé de decir. Generalmente ya los softwares, tanto de cadenas como de las farmacias independientes, son muy buenos para permitir la gestión del inventario en todas sus fases. Te permiten acceder a esta información incluso desde otros lugares del mundo porque ya es remoto. em, entonces es bastante bueno. Pedido de medicamentos en cada farmacia de cadena. El proceso de adquisición de productos farmacéuticos no lo lleva al cabo el químico farmacéutico o el auxiliar de farmacia, como les decía. En estas empresas se cuenta con un sistema informático estandarizado que permite generar los pedidos diariamente de acuerdo con el registro de consumo de cada local. Durante los últimos años, muchas farmacias comunitarias independientes están diseñando su propio software, pues no estoy hablando de este Visale, que es antes el más genérico, que se utiliza incluso para otro tipo de empresas, de ventas, que permite gestionar su inventario y tener un perfil para ventas tan eficiente como el que se utiliza en las farmacias de cadena. Estos sistemas facilitan los procesos de adquisición, de compra, pago a proveedores, recepción y almacenamiento de medicamentos. No quiere decir que las farmacias de cadena tengan los mejores softwares. Los tendrán si se han actualizado en los últimos años, pero también se encuentra uno con softwares demasiadamente antiguos que dificultan los procesos,
que, que de verdad como que entorpecen el sistema de venta, la gestión del inventario, porque son ya muy obsoletos, pero sin embargo lo siguen teniendo. Entonces no quiere decir que los mejores softwares son los de las cadenas, porque ahora los independientes, digamos que buscan o le pagan a un informático para que genere softwares con los intereses que ellos tienen. Entonces, les dicen como, mire, yo quiero que en el momento de la venta a mí me aparezca la cantidad también que hay en el local más cercano, o me salga, por ejemplo, cuánto sería el precio con la promoción X, o hace las sugerencias, digamos, de otro producto que puede ser anexado. Entonces, pueden hacer como generar el software que quieren. Obviamente, pues esto va a tener un costo más alto que tener un software ya genérico, por decirlo así, que se vendan más. Estos sistemas computacionales permiten además conocer en un momento específico y desde cualquier parte del mundo el stock actual, los movimientos, ajustes de inventario, cargas y descargas. Entonces pueden ver como que se hizo una descarga de este producto, por qué se descargó ese producto. Entonces tienen como un acceso remoto y un control remoto de todo lo que está pasando en el local, ¿cierto? En cuanto a las ventas, en cuanto a la gestión del inventario. Estos softwares permiten la optimización y control de inventarios y facilitan la administración de las farmacias. Permiten la reposición de stock, de compras, la definición de costo y precio del público, ¿cierto? Antes te arrojan como un sugerido de en cuánto puedes dejar ese precio con base, digamos, a los registros antiguos, al precio en que lo compraste, el IVA, más el porcentaje esperado de acuerdo al tipo de producto. No todos los medicamentos tienen el mismo porcentaje de ganancia, ¿cierto? Los genéricos tienen un porcentaje más alto, pero son más económicos. Los de marca tienen un porcentaje de ganancia más bajo, pero los precios son más altos, entonces ese 15% pues es más grande que el 100% del producto genérico, ¿cierto? Porque si el 100% del producto genérico son 1.000 pesos y el 15% del de marca son 8.900, pues conviene más vender productos de marca. Los anticonceptivos son de marca, dejan un margen más pequeño, ¿cierto? Los insumos muy, como generalmente el mismo porcentaje, pero se habla siempre como de un 30, 40, como un 40% de rentabilidad en las farmacias. Estos softwares permiten entregar diferentes informes e indicadores para la toma de decisiones. Principales características de un software que se busca con, con estos sistemas informáticos. Entonces, que haya un manejo intuitivo con el teclado, combinación de teclas. Entonces, por ejemplo, que cuando se vaya a pagar y se tengan diferentes convenios con ISAPRES, con FONASA, con las cajas de compensación, con los seguros complementarios, que si con excedentes, que si con efectivo, débito, crédito, tarjetas eh, de superficies de retail, de tarjetas de las farmacias. Entonces, como que tú puedas apretar solamente un botón y listo, y te dé un acceso como directo a vender por ahí, ¿cierto? Y ya obviamente los auxiliares con el tiempo de venta y la experiencia, pues ya saben cuál es el botón que tienen que apretar y no se tienen que ir como paso por paso. Entonces, eso es muy bueno para agilizar las ventas. Y no solamente como un teclado fácil para las ventas, sino también para encontrar los medicamentos. Formas de realizar las ventas: venta parcial, venta directa, control de lote y fecha de vencimiento. Esto también es bueno que te lo arroje el sistema, que te indique cuál es la fecha de vencimiento, que te indique cuál es el lote. Esto sería importante, sobre todo en las farmacias grandes y cuando hay alertas sanitarias. Por ejemplo, si hay alertas sanitarias, generalmente son de lotes específicos y entonces
uno no tiene que ir a buscar medicamento por medicamento, sino que simplemente, no sé, si hay una alerta de la glucosa al 20%, entonces yo ingreso glucosa al 20% y miro a ver si tengo ese lote de que me está indicando esa alerta sanitaria. Entonces ya, bueno, no tengo el lote, o si sí tengo el lote, ¿cuántas unidades tengo de ese lote? El despacho de pedidos a domicilio de manera automatizada, ¿cierto? Que no lleva nada manual, sino que simplemente se acerca al de pedidos ya y te dice, mira, tengo este número, con ese número lo ingresas y ya preparas el pedido y se lo lleva. O lo puedes preparar incluso antes porque te da el aviso el sistema de que hay una compra por internet, una compra a domicilio, entonces ya tú lo preparas y cuando viene la persona de los domicilios, pues ya lo tienes listo. Indicadores y ayuda visual al momento de realizar la búsqueda, como códigos de barra, descripción, laboratorio, ¿cierto? Pasas ya el producto por el código de barras o solamente con 3 letras, o se pueden buscar por laboratorios también. Entonces es mucho más amigable. Manejo de convenios de diferente tipo. Entonces, esto es bastante importante porque genera facilidad, genera fidelización del cliente. Eh, Hay muchas personas que incluso van a las farmacias de cadena y compran mucho más caro, por ejemplo, pero porque pueden pagar con sus excedentes. A veces la factibilidad de los seguros complementarios van a la farmacia que tenga ese convenio con su seguro complementario, o que no tengan que como reembolsar, sino que es directamente. Entonces, entre más fácil la tenga el cliente, mucho más va a ir a esa farmacia, ¿cierto? Porque si le toca hacer un trámite, además, porque si es dispendioso, si no hay opciones diferentes de pago, pues obviamente va a ir a preferir donde hay convenios, donde hay pagos más fáciles, donde hay crédito. Conexión con otros locales para revisar stock, entonces también importante porque muchas veces le consultan, ahí en un local más cercano sabe si tienen, entonces ahí permite consultar cómo interconectarse con otras farmacias, obviamente de los mismos propietarios o de la misma red, de la misma cadena. Traspasos entre diferentes farmacias, esto es cuando un dueño tiene más de 2 farmacias o en unas farmacias de cadena, cadenas pequeñas o cadenas grandes. Ingreso de las compras, ¿cierto? Que ayuden a definir el precio de venta al público, que permitan establecer márgenes de utilidad en base al último costo de compra o costos promedios ponderados, definir precio y margen distinto por caja y por pastilla, sobre todo para los medicamentos fraccionados, entonces te hace el trabajo simultáneo y no tienes como que sacar el cálculo de que si una caja trae 30 comprimidos, entonces cuánto debo vender la pastilla, pero entonces un poquito más porque ya está fraccionado y se tiene que colocar ese valor agregado de este proceso. Bueno, como que te hace todo el cálculo y el estimado. Obviamente no te lo obliga a colocar, ¿cierto? Te arroja como un sugerido y ya tú decides si efectivamente vas a dejar el medicamento a ese precio. Registro de descuentos que ofrecen los proveedores. Entonces también te llegan ahí, por ejemplo, plataformas, softwares que están conectados con algunos proveedores, por ejemplo, con Mediven. Hay sistemas informáticos o donde en alguna farmacia que yo trabajé estaba conectado con Mediven, entonces se cargaban las facturas automáticamente, no tenías como que ingresar medicamento por medicamento, sino que la pasabas y ahí te carga. O me imagino que también esto está con Sucofar, con Droguerías Ñuñoa. Entonces, ahora se busca eso, ¿cierto? Como la facilidad en todo sentido. Que tú solamente escanees la factura, como que le pases el código de barras y ya, se te cargue todo automáticamente. Anteriormente, pues había que coger medicamento por medicamento, registrar el número, colocarle el nombre. Entonces, no, eso ya, nadie va a comprar un software así. Definir conceptos de ingreso y salidas de stock para luego ser valorizadas.
reportes de ventas por vendedor, utilidades por día, por mes, por un rango de tiempo específico. Todo esto lo son como esas facilidades que te otorga el sistema, ranking de artículos, entonces ver cuáles son los artículos más vendidos, en qué día se venden más determinados artículos, ¿cierto? Y eso sirve para generar estrategias de venta, impulsar la venta de otros productos que no estén saliendo, por ejemplo, ver cómo se está moviendo el mercado, registros de ventas mensuales, registros de compras, valorización de stock al costo, costo promedio, precio público, stock sugerido para compras. Entonces simplemente tú le solicitas al sistema generar un estimado de compras y él te hace como un pedido sugerido, ¿cierto? Entonces tú lo aceptas o lo rechazas o lo complementas. Entonces tú dices, sí, me parece esto bien, pero tengo que agregar esto o este más poco, porque yo sé que de este proveedor va a llegar en 2 semanas más económico, pero tengo que comprar por esas 2 semanas, pero para el resto lo voy a dejar más tiempo. Entonces ese tiempo que les hablo es ese tiempo sugerido de, de, de estoquearme. Entonces yo digo, como hazme un estimado, pues yo no le digo, yo escribo, pero como que quiero comprar para 2 meses, entonces te hace el sugerido. Pero si tú quieres como que en general sea 2 meses, pero para ciertos productos solamente un mes o para otros más tiempo, entonces todo eso permite. Y yo me imagino, seguramente, y es así, que con la inteligencia artificial, pues todos estos procesos van a ser mucho más, van a requerir menos el trabajo de la persona, ¿cierto? Van a ser automatizados totalmente eh, y se va a generar, digamos, un rendimiento mucho mejor. Análisis de informes o procesamiento analítico en línea, entonces de ventas por año, de compras por año, de clientes por año. Entonces bueno, permite fidelizar, conocer cuáles son esos clientes que yo tengo que atraer, porque son los que están generando los rangos de venta más altos, así sea con pocos productos, pero me está representando una gran cantidad. Entonces es bueno estos sistemas por todo eso. El tercer proceso en el que ustedes, eh, del que ustedes hacen parte, son el proceso de recepción, ¿cierto? Las farmacias deberán contar con un sector específico para recibir los productos farmacéuticos que lleguen desde sus proveedores. Hay que tener un área de recepción, no tiene que ser separada, pero sí tiene que ser identificable. Generalmente hay un mesón, hay unas estivas o unos pallets para colocar las cajas que lleguen, porque como ustedes saben, nunca las cajas de los medicamentos, insumos médicos de farmacia pueden estar en contacto con el suelo. Siempre tienen que estar sobre pallets o sobre alguna superficie. La recepción debe ser siempre en forma sistemática, limpia, ordenada. Cuando se recibe un pedido de farmacia, se cuenta el número de cajas recepcionadas que deberá corresponder a la cantidad de cajas reportadas por el transportista. ¿Cierto? Hablo de las cajas de embalaje, ¿cierto? Porque no me voy a poner a contar todo el pedido y que después el transportista se vaya porque pues no, ¿cierto? Porque es mucho el pedido, pero sí tengo que asegurarme de que si en el reporte de transporte me está diciendo que me está entregando 10 cajas, pues yo esté recibiendo 10 cajas o 10 cajas y 3 cubetas, como hace Socofar que te lo separa, 10 cajas, 3 cubetas y un refrigerado y una caja de medicamentos controlados. Entonces tú tienes que verificar que efectivamente me esté entregando cada uno de esos y uno, por ejemplo, en el caso de Socofar, lo marca, dice si estoy recibiendo 10 cajas, 3 cubetas, una caja de medicamentos controlados y un refrigerado, que generalmente son insulinas. Entonces, tú firmas y ya ese es el soporte de esa persona, ¿cierto? Tú recibes sin revisión de bultos, porque obviamente no vas a tener el tiempo de hacerlo. Lo que se tiene que revisar, sí, al momento de recibirlo son los medicamentos de control, que lo hace el químico farmacéutico. Siempre que llega una caja de medicamentos de control hay que contarlo en el instante
y ya esa persona, el transportista, se lleva el documento firmado de que efectivamente sí se recibió conforme. A continuación se realiza la recepción administrativa y técnica del pedido recibido. La recepción administrativa consiste en revisar la orden de compra en comparación a la factura recibida. Se identifica el nombre genérico del producto, la concentración, la forma farmacéutica, los precios unitarios y totales por producto y valor total de factura. Pasa mucho que, por ejemplo, uno compra un producto en una promoción, en una oferta, ¿cierto? Que compré cierta cantidad para que me quedara un poco más económico el producto individual y resulta que cuando llega sin ese descuento. Entonces eso es importante también ver. Por eso es que acá dicen precios unitarios y totales, porque a veces la orden de compra dice una cosa y la factura dice otra. Entonces en ese caso hay que avisar al químico farmacéutico para que se revise si se va a devolver o si se va a hablar con el proveedor, ¿cierto? Con el asesor de ventas porque no me cumplieron no me mantuvieron el precio que me informaron, etcétera, etcétera. Las fechas, las formas de entrega, las cantidades también. Dentro de la revisión técnica, se realiza una verificación física de los productos recibidos comparando la factura recibida contra los productos. Entonces, esto sí es más, digamos, visual. Revisa la fecha de vencimiento, se revisa el número de lote que coincida con lo que me está indicando el proveedor en la factura, la fecha de vencimiento, si sí me sirve, ¿cierto? Que no me vayan a llegar productos próximos a vencer en los próximos 6 meses, 3 meses, dependiendo de la rotación del producto. Se verifica que haya un registro sanitario que respalde esos productos, entonces se visualiza en la caja de que efectivamente ese producto tenga registro sanitario. Se revisa la concentración porque yo necesito amlodipino de 5 y no amlodipino de 10, enalapril de 20 o no de 10, metilfenidato de 20 o no de 10, o estoy buscando metformina de 1000 y no de 750. Entonces eso es importante y a veces pasa que te mandan la concentración que no necesitas. El laboratorio, ¿cierto? La cantidad, obviamente importantísimo, porque a veces te llega menos de lo que solicitaste o a veces te llega más. Características físicas y organolépticas del producto. A veces uno se da cuenta que tal vez que uno recibe las cajas y ya la caja está caliente y uno puede, no sé, identificar como que están más, sobre todo los productos que se pueden ver y si uno destapa que están calientes, entonces todo esto es importante. El aspecto, el color, el empaque, pueden venir medicamentos dañados, averiados, y revisar eso, ¿cierto? Que no hayan faltantes, que no hayan averías. En el caso de que se reciban productos averiados, faltantes o próximos a vencer, deberán ser notificados al químico farmacéutico para que se realice la solicitud de devolución respectiva dentro de los tiempos acordados por el proveedor. Estos productos serán separados del resto de medicamentos para que no se corra con el riesgo de que sean vendidos. No es la misma área de cuarentena, ¿cierto? Es otra área en donde yo coloco los medicamentos que voy a devolver al proveedor y la idea es que no queden cercano o a la mano de los auxiliares para que no se vaya de pronto a vender alguno de ellos. Otro proceso muy importante, esencial, el almacenamiento de medicamentos. Entonces, una vez los medicamentos son recepcionados, son ingresados al sistema informático, estos serán almacenados en la bodega o repuestos en estanterías de acuerdo a la existencia de góndolas, ¿cierto? De acuerdo al espacio que se tenga en la farmacia. Todos los lugares de la farmacia en donde se tengan medicamentos se deberá contar con termómetro y formato para registro de temperatura, la cual será revisada 2 veces al día. El ordenamiento de los medicamentos en la farmacia se puede realizar siguiendo algunos criterios. Entonces, grupo farmacológico,
por orden alfabético, por forma farmacéutica, por laboratorio farmacéutico, ¿cierto? Esto es decisión del dueño de la farmacia, de las personas que trabajan allí, pero si estamos en una cadena de farmacia, claramente no, eso ya está establecido, ¿cierto? Ahumada tiene organizado por orden, por laboratorio y así, ¿cierto? Como que cada cadena está definido y así se llevan todos los locales del país. De hecho, se organizan los medicamentos de manera similar y más adelante vamos a ver lo que es un planograma. Eso, si estamos en cadena, lo mandan desde la central y así tienen que estar organizados los medicamentos. No se puede como opinar mucho ahí. Pero cuando trabajamos en una farmacia de cadena, sí hay más libertad para organizar, para decir, mire, aquí en esta parte quedarían súper bien las gotas oftálmicas o en esta parte deberían ir los jarabes. Otro proceso es el estamos en el almacenamiento de medicamentos. Se debe asegurar, como ustedes saben, una temperatura inferior a 25 grados centígrados. Deben ser ubicados en zonas frescas, en donde no llegue la luz directa, ¿cierto? Todo con el fin de mantener las características que se reportaron por el laboratorio en los estudios de calidad, de estabilidad. Algunos tipos de medicamentos deberán ser almacenados separadamente del resto, y estos son los medicamentos refrigerados, porque tienen que tener una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Medicamentos veterinarios por su peligrosidad en el consumo humano. Entonces, por ejemplo, en las farmacias siempre hay una góndola definida para veterinarios o un espacio determinado, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de veterinarios que se manejen. Los oncológicos también deben ser separados. Los controlados también están separados, están resguardados bajo llave. En las farmacias de cadena se envía un planograma de cómo deben ser ordenados, por lo que este proceso está ya estandarizado, unificado para todos los locales. En el caso de las farmacias independientes, la decisión de ordenamiento puede ser por el dueño, por el químico farmacéutico, por todo el personal. La finalidad es que se facilite siempre el proceso de dispensación y se eviten errores en la entrega. Entonces ahí hay que ver, por ejemplo, que no se entreguen medicamentos, o sea, que no se almacenen medicamentos muy parecidos muy cercanamente. Entonces, por ejemplo, algunos que se ven muy similares, algunos que el nombre es muy parecido, la idea es separarlos. ¿Cómo se puede reducir el riesgo de que se presenten errores en la dispensación? Entonces, desde el almacenamiento se puede ayudar a reducir estos riesgos con un correcto almacenamiento de acuerdo con los criterios establecidos en la farmacia. Otra estrategia que se puede adoptar es la separación de medicamentos LASA, aquellos que suenan o se escriben parecido, por ejemplo, el salbutamol y el salmeterol. Además, estos dos medicamentos son inhaladores y generalmente se almacenan en la misma góndola porque pues lo que aumenta aún más la probabilidad de dispensar uno en lugar del otro. Entonces, son esos que suenan parecido o se ven parecidos, ¿cierto? Parecidos en la pronunciación, parecidos en la presentación, o por ejemplo, cuando son medicamentos de alto riesgo, algún oncológico, ¿cierto? Debe ir separado. Medicamentos de control también, por eso es que se almacenan de manera separada. Para ayudar a evitar estos errores, pues se pueden utilizar diferentes estrategias, como ubicarlos en diferentes espacios, señalizando los lugares en los que estos se ubican. Por ejemplo, lo que se hace en el botiquín donde trabajo actualmente es que se colocan las concentraciones más elevadas del medicamento con un color específico, ¿cierto? Como para generar alerta de que estás dispensando la concentración más alta. Usar etiquetas adicionales en los envases. También se puede generar confusión con medicamentos que físicamente se parecen por sus envases y formas farmacéuticas,
muchos laboratorios tienen unificado el color, la forma y la caligrafía de sus envases. Entonces, por ejemplo, Sabal, es fácil, digamos, equivocarnos con dos fármacos de Sabal que se parezcan mucho, o dos fármacos de Chemofarma, que son esos moraditos, o que si son de Opco, entonces son todos verdes. Entonces, eso, ¿cierto? Como tener claridad. Y entonces, si se almacena por laboratorios, pues como que va a ser la góndola azul con blanco si estoy hablando de Sabal, va a ser azul si es de Laboratorio Chile, entonces ahí hay que tener cuidado. Algunos laboratorios, tras evidencia de frecuentes errores de administración y dispensación de medicamentos, fabrican sus envases diferenciados. Entonces, todos los errores que se generen se pueden notificar al, a los laboratorios. Esto es más común en medicamentos de alto costo y que tienen un potencial mayor de producir eventos adversos. Entonces, por ejemplo, acá, estos son medicamentos antineoplásicos. Tengo doxorubicina. Entonces, ellos colocan como las primeras palabras en mayúscula, carboplatin, carboplatino. Entonces, la concentración del medicamento también se entrega, por ejemplo, levotiroxina de 100 microgramos en un lugar, por ejemplo, que se entregue en lugar de levotiroxina de 50 microgramos, quetiapina de 100 miligramos en lugar de quetiapina de 25 miligramos. En algunas farmacias se emplea la estrategia de señalizar con un color definido las concentraciones más altas de los medicamentos, que suelen confundir a modo generar como una alerta al instante de tomar un medicamento de las góndolas. Digamos que un error que se, como que se cometía y se cometía el, con un fármaco que es la fluticasona salmeterol, pero hay una que es de 250 y otra que es de 125, pero resulta que se compra del mismo laboratorio y son exactamente iguales. Entonces, siempre ha sido súper fácil equivocarse y a pesar de que se separan, siguen habiendo errores. Se ha colocado como etiquetas como, ¿usted está seguro que quiere dispensar este medicamento? Revise si es el de 250. Y así, ¿cierto? Se tiene como en la parte de arriba porque tienes que pasar la mano por ahí prácticamente y aún se cometen errores. Entonces, es muy importante abordar esto y también la concentración en el momento de trabajar. Listo, chicos. Entonces, antes de empezar el concepto de inventarios, vamos a ir al break. No sé si alguno tenga alguna duda, pregunta, algo que quiera que se aclare. Cuando uno ve que los productos que va a recepcionar vienen en mal estado, ¿aún así tiene que recepcionarlos o puede devolverlos de inmediato? Mira, como te digo, la mayoría de las recepciones se hace sin verificación de bulto, porque no puede quedarse el transportista todo el tiempo mientras que tú revisas uno por uno. Entonces, esta devolución se hace después, ¿cierto? Cuando tú colocas como el sello a la persona de que se está recibiendo, pero sin revisión de los bultos. ¿Sí me entiendes? Como que tú identificas que estás recibiendo 10 cajas grandes y colocas tu firma de que estás recibiendo 10 bultos, pero sin revisar. ¿Eso debe Entonces, quedar anotado en alguna parte, por ejemplo, en la nota del sin revisar? sí, de hecho, por ejemplo, actualmente yo tengo un sello que dice recepción sin revisión de bultos. Ya, entonces eso se coloca en la factura del transportista. Él se lleva ese soporte. Entonces después, cuando se verifica y nos damos cuenta que hay algún medicamento dañado o averiado, entonces se le pasa al químico farmacéutico para que solicite la devolución. Ojo, si es, por ejemplo, la insulina, si es un producto refrigerado, ellos vienen en, en un embalaje diferente, obviamente, y tienen un sello que se activa, cambia de color si se ha roto o si se ha quebrado la cadena de frío, ¿cierto? Si se ha roto esa cadena de frío.
Entonces, si aparece de ese color, el rojo, es como un sticker que se le pega, entonces tú estás en todo el derecho de decirle al transportista, hey, no te voy a recibir esto porque no está bajo las condiciones de transporte adecuadas. Y lo que puedes hacer es como tomarle una foto donde se evidencia que efectivamente el sticker está rojo, no está verde, sino que ya está rojo porque se rompió esa cadena de frío entre 2 a 8 en algún momento del transporte. Y esa es como tu evidencia, pero lo devuelves. Eso con los medicamentos refrigerados y con los controlados, que es como lo que uno revisa al instante. Pero ya con los otros, el proceso se hace después. Ok, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a ir a 10 minutos de receso y nos volvemos a conectar.
Listo, chicos, vamos a retomar la clase y a ver la parte del inventario. Entonces, dentro de las funciones del auxiliar de farmacia y en general de todo el personal que trabaja en farmacia se encuentran las actividades relacionadas con la gestión del inventario. Una de las finalidades del control de inventario es contar con la existencia en stock de todos los productos solicitados por el cliente, ¿cierto? Tener abastecida la farmacia. Si un usuario no encuentra su medicamento en un local, comercialmente es una pérdida de venta y un usuario perdido, ¿cierto? Si alguien va a una farmacia una o dos veces, no encuentra el medicamento, pues no va a volver. Otro objetivo del control de inventario es que exista el menor número de diferencias entre el stock físico y el stock del sistema, ya que esto representa pérdidas económicas para el local y dificultades en el proceso de compra y venta al no tener información real cuando se requiera. Puede pasar que un usuario solicite un medicamento en mesón y aparezca en sistema, pero al ir a buscar en góndola el fármaco no esté. Puede también pasar la situación contraria. Se podría negar al cliente un producto que no aparece en el sistema informático, pero que físicamente sí se cuente con él. Entonces, es importante que se hagan inventarios periódicos, eh, trimestrales, bimestrales, semestrales, ¿cierto? Para evitar que hayan diferencias. Además de que si existen diferencias, pues no se va a trabajar sobre, digamos, una información fehacible al momento de, de hacer las compras, ¿cierto? Optimizar los recursos económicos de la farmacia, contar con un control de existencias permite emplear los recursos en los productos que realmente rotan en la farmacia. En muchas ocasiones y sobre todo cuando se realiza apertura de un local, se compran los productos de acuerdo con la rotación de una farmacia con características parecidas o de acuerdo con la rotación esperada. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, se identifica que uno de los productos no tiene ninguna rotación en la farmacia, lo que genera un sobrestock que muy posiblemente se traducirá en pérdida para el dueño del establecimiento. Evitar quiebras de stock es otro aspecto importante en el control de inventarios. No se puede esperar que un fármaco se agote para pedirlo al laboratorio, ya que requiere de tiempo el proceso de compra, el transporte del medicamento y la recepción. Es fundamental conocer el stock mínimo, el stock crítico de los medicamentos, ya que nos permite identificar en qué momento se debe realizar los pedidos. Por este tipo de razones es importante conocer algunos conceptos relacionados con el control de inventarios. Entonces, no es a ojo, no es cuando falten dos, no es cuando se terminen completamente, ¿cierto? Hay que identificar cuál es el stock crítico o el stock mínimo o el punto de reposición de ese fármaco, que es cierto que ese punto de reposición es el tiempo que se demora todo el proceso de la compra, del transporte y de que llegue. Entonces, tiempo de reposición es el tiempo durante el cual se realizan todas las actividades propias de la compra y varía en función de la modalidad de compra seleccionada y de los proveedores seleccionados. Incluye actividades como cuantificación de necesidades, preparación del concurso, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, son licitaciones, cuando, por ejemplo, tú eres el encargado de una bodega, de un servicio público y que las cosas se licitan, entonces hay que concursar, por ejemplo, tú tienes que ver a quién le adjudicas los productos. Tienes que, por ejemplo, también tener en cuenta el tiempo en el que se cierra la licitación, la elaboración de contratos, la presentación de pólizas, los tiempos de entrega, los tiempos de recepción, etcétera, etcétera. Tiempo de entrega representa el tiempo que tardan los artículos en estar disponibles en la farmacia desde el momento en que se solicitan al proveedor.
nivel mínimo de existencias, entonces representa la cantidad de reserva para evitar rupturas en inventarios o agotamientos totales que podrían generar demandas insatisfechas. Punto de reposición, entonces es la cantidad en existencia que realmente da comienzo al proceso de compras, es conocida como punto de reposición. Es la relación entre la existencia de seguridad, ¿cierto? El stock mínimo y la demanda o consumo promedio de un periodo en el cual pueda reponerse la existencia y alcanzar nuevamente un nivel de normalidad. Entonces, por ejemplo, hablando del ibuprofeno, si tú sabes que haces pedido día de por medio, o digamos, bueno, pensemos en que se hace pedido semanal y resulta que tú manejas o se venden 300 ibuprofenos a la semana. Y el tiempo en que se demora la compra, digamos, son 2 días, mientras que tú llamas y mientras que te llega el producto. Entonces tú tienes que considerar todos estos tiempos para hacer la compra, para indicar cuál es la cantidad, ese nivel de ibuprofeno que estando en ese punto me dice que hay que comprar ya, ¿cierto? Porque si no va a haber un desabastecimiento. Entonces, no sé, puede ser, si la compra es semanal y se demora además 2 días en llegar, entonces tal vez el punto de reposición no van a ser 300, que son los que tú vendes en una semana, sino que va a ser un poco más, podrían ser 450, que te dé tiempo para hacer el proceso de compra y que no te quedes sin stock, o pudiese ser un poco más. Nivel máximo de existencias existentes. Entonces representa la cantidad tope que no debe sobrepasar porque compromete los recursos de la farmacia. Cuando un producto sobrepasa este tope, se dice que se tiene sobrestock. Entonces, ¿cuáles son los problemas del sobrestock? El almacenamiento, ¿cierto? Generalmente los almacenamientos en todos los lugares son limitados, los espacios. Entonces, si tú estás comprando mucho naproxeno, almacenando naproxeno, tienes cantidad para un año, no te va a dar la posibilidad para almacenar otro producto. Y lo mismo con el dinero. Si tú compras mucho naproxeno, pues no vas a tener el dinero para comprar otros productos. Además, también desde el punto de vista del vencimiento. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Estás comprometiendo dineros que se pudieron haber ocupado en otros fármacos que rotan más. Entonces, aquí tenemos un esquema en donde vamos a entender fácilmente todos estos conceptos. Esta es una línea de nivel mínimo de existencias. Este es el nivel máximo de existencia, ¿cierto? Este es como el rango en el que yo me manejo. Aquí, estas son como la cantidad de existencias que hay versus el tiempo. Entonces, ¿cierto? Uno compra y tiene un stock alto, ¿cierto? Hasta el máximo sin sobrepasarlo, porque sobrepasarlo también genera sobrestock. Entonces, ese stock empieza a bajar y llega a un punto, que es el punto de reposición. Y ese es el punto que me da plazo todo el proceso de compra más el plazo de entrega, que es este tiempo. En ese tiempo yo alcanzo casi a ese punto, ese nivel mínimo. Y ese nivel mínimo no es estar en cero, ¿cierto? Es como un stock crítico. Entonces ahí vuelvo y, o sea, llegan esas unidades que pedí en este punto y vuelve hacia arriba. Y ahí vuelve y baja y así. Dentro de las actividades que se realizan para mantener el orden y el control de existencias es el inventario. Este se realiza de manera periódica, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la empresa. En las cadenas de farmacia generalmente esta actividad la realiza una empresa externa o terceros, ¿cierto? Generalmente vienen, contratan a otras empresas que se encargan de todas estas actividades para que te hagan un inventario.
Sin embargo, entre estos inventarios es común encontrar que a cada auxiliar se le asigna un área de medicamentos para revisar periódicamente el stock en sistema versus el stock físico y poder investigar oportunamente las posibles razones de estas desviaciones. Obviamente, este tipo de inventarios no va a ser mensual, ¿cierto? Se contrata a una empresa externa, entonces, obviamente, son costos más elevados, entonces no va a ser, digamos, cada mes o cada 2 meses. Y por eso es importante que igual dentro de este periodo, cada auxiliar, como siempre les he nombrado, generalmente se les asigna zonas en donde buscan que no haya desabastecimiento de esa zona, que haya reposición, que esté ordenado y además que, bueno, que no hayan vencimientos y además como estar revisando el inventario de ellos para como hacer los ajustes oportunos, identificar qué fue lo que pasó. En las farmacias independientes, quien establece los tiempos de inventario será el dueño o el químico farmacéutico. Es común realizar inventarios trimestrales, semestrales, anuales. En este proceso generalmente participan los auxiliares de farmacia, el químico farmacéutico. El objetivo de estos inventarios es indagar y encontrar las razones de los descuadres para ajustar el inventario, establecer el valor de los recursos comprometidos por pérdida de productos y generar procesos de mejora o acciones sobre factores que estén generando estas desviaciones. El tiempo de realización de los inventarios dependerá del tamaño de la farmacia. En algunos establecimientos se decide cerrar la farmacia para realizarlos, mientras que en otros se lleva a cabo durante una jornada habitual de ventas. En la última farmacia que trabajé, se hacía en un tiempo normal de ventas. Entonces, obviamente venían 2 personas de afuera que ayudaban a hacer el inventario, pero estábamos todas las personas haciendo inventario y se vendía igual ese día porque el sistema permitía eso. El sistema homologaba las ventas con lo que daba, o sea, permitía eso. Hay inventarios que no permiten porque no se actualizan, no son dinámicos. Entonces, te genera como una foto, sí, como un, una visión estática del momento y si hay compras, pues se va a modificar. Pero este programa, como les digo, generaba esa posibilidad al ser dinámico. Entonces, es importante igual considerar que eh, hay diferentes tipos y tiempos de hacer el inventario. Algunos tienen sus ventajas y desventajas. mm, pero más que como dar una cifra de faltantes y sobrantes, es saber por qué faltó, por qué sobró y generar o implementar acciones de mejora para que no vuelva a pasar. O a veces se identifican patrones similares, por ejemplo, que se están perdiendo los mismos medicamentos porque están los mismos factores o riesgos para que esto ocurra. Reposición de medicamentos, entonces consiste en la ubicación en góndolas de los productos farmacéuticos. Los medicamentos que salen de la bodega para ser repuestos deben ser etiquetados con el precio y ser ubicados de acuerdo con la ordenación establecida en la farmacia, cualquiera que sea. Cuando los medicamentos llegan a la farmacia y se ubican en el área de almacenamiento, en la bodega, no necesariamente hay que colocarle el precio en ese momento, pero todo medicamento repuesto en góndolas debe llevar su precio. En algunas farmacias, los sectores de medicamentos son distribuidos entre la cantidad de auxiliares para que cada uno se responsabilice de la reposición, ordenación y vencimientos de las zonas. Cuando hay zonas, cuando hay salas de venta grandes, por ejemplo, generalmente hay un jefe de, eh, de sala, ¿cierto? Se llama jefe de sala en algunas cadenas. Y él es el encargado de la organización y de todo lo que tiene que ver con los productos que están afuera. Pero los medicamentos que están atrás del mesón generalmente se divide por sectores y se asigna a cada auxiliar ese sector para lo que les dije
anteriormente. Caducidad de los medicamentos. La fecha de vencimiento de un medicamento es otorgada por los estudios de laboratorio, ¿cierto? Y está determinado, digamos, en la información del ISP, ¿cierto? Es quien lo establece, digamos, en el registro, cada cuánto se vence el medicamento, pero basándose en los estudios de estabilidad que son presentados por los laboratorios o importadores en el proceso de obtención del registro sanitario. Estos estudios validan la duración efectiva del producto, concediéndole un periodo específico de eficacia que determina su fecha de caducidad, generalmente expresada en mes y año. Se considera que un medicamento es apto para su uso hasta su fecha de vencimiento si éste ha sido almacenado correctamente. Estadísticamente se espera que en este tiempo establecido el medicamento pierde sus propiedades farmacológicas. Esta fecha se establece para cada lote, ¿cierto? Para cada lote de producción, agregando el tiempo de conservación a la fecha de fabricación, ¿cierto? Esa fecha de conservación, digamos si son 5 años, 2 años, 1 año, se determina mediante esos estudios de estabilidad y se reporta al ISP. Entonces, si sé que son 5 años de conservación de ese fármaco, yo sé que si el fármaco se fabricó hoy, pues va a vencer en 5 años más. Si se fabricara, si se fabricara el año entrante, en el 2025, pues se va a vencer 5 años después. Esta fecha de vencimiento deberá aparecer en el envase primario y secundario de los medicamentos. Al consumir un medicamento caducado, deteriorado, se corre el riesgo de que pierda su eficacia debido a la degradación de sus componentes activos, un problema particularmente significativo en medicamentos que requieren dosis precisas, ¿cierto? Esos medicamentos que son de estrecho margen terapéutico, para funcionar sin provocar reacciones adversas como los anticoagulantes y las hormonas. También se aumenta su toxicidad debido a la generación de sustancias químicas resultantes de la degradación a lo largo del tiempo por una conservación inadecuada. Contaminación por fractura del envase o apertura de este, que en definitiva redunda en un aumento de la toxicidad. ¿Sabes por dónde no voy a empezar? Hernán, tienes el micrófono abierto. Entonces vamos a describir algunos riesgos documentados en la literatura asociadas al uso de medicamentos vencidos. ¿Qué pasa cuando yo utilizo un anticonceptivo oral vencido, una hormona tiroidea vencida, colirio, etcétera, etcétera? Con los anticonceptivos, entonces, obviamente está el riesgo de embarazo no deseado. Con la hormona de la tiroides, pues no va a haber una regulación hormonal. Con los colirios oftálmicos, particularmente los ojos son muy sensibles al crecimiento de bacterias que pueden transmitirse a través de una solución oftálmica. Estos microorganismos pueden aparecer fácilmente en estas formas farmacéuticas una vez los preservantes y los conservantes que inhiben el crecimiento de estas soluciones se degradan. ¿Y cuando se empiezan a degradar estos conservantes? Cuando destapamos, ¿cierto? Cuando abrimos esas gotas oftálmicas. A partir de ahí se empieza a degradar y se estima que en un mes se pierde la estabilidad de las gotas. Entonces, utilizar gotas dentro del primer mes de abierto, no más que eso. Medicamentos con estrecho margen terapéutico, entonces anticonvulsivantes, anticoagulantes, digoxina, epinefrina. Entonces, un mínimo cambio en las concentraciones plasmáticas de estos fármacos pueden desencadenar un fracaso terapéutico. Entonces, por ejemplo, quienes tienen epilepsia, familiares con epilepsia, saben que es muy difícil llegar a un punto farmacológico en el que se logre la remisión de esas crisis, la remisión de las convulsiones. Entonces,
¿cierto? Se permanece con ese fármaco en dosis adecuadas en el cuerpo, pero resulta que eso lleva tiempo, como pasa con los antidepresivos, pero más tiempo aún. Entonces, lograr, digamos, estabilizar al paciente 3 años después de haber iniciado tratamiento, 2 años después, y resulta que tomarse un medicamento vencido puede generar que esa persona vuelva a reincidir y a perder todo ese tiempo que llevaba controlado. Con los anticoagulantes algo muy parecido, con la digoxina porque es fácil pasar a la dosis tóxica. Entonces se debe considerar que estabilizar a un paciente con estos fármacos requiere tiempo y requiere de diferentes ajustes para compensarlo. Entonces puede ser más complicado o digamos que la interrupción de ese tratamiento es más significativo que en otros tratamientos. No quiere decir que en los otros pues no importe, ¿cierto? Pero digamos que en estos es como por ese tiempo que se necesita para estabilizar al paciente, no con todo, ¿cierto? Con la epinefrina no. Entonces, es importante pues como tener eso en cuenta, que estar tomando medicamentos vencidos es como estar tomando nada, incluso peor porque estás tomando ya esos productos de residuo que se generan por interacciones internas y que te pueden hacer un efecto ya no beneficioso. Bueno, aquí también entra el fenobarbital, ¿cierto? Está la fenitoína, la insulina, la nitroglicerina, la teofilina. Estos por pérdida de potencia, siendo inefectivos para controlar las patologías para las cuales están indicados. Existen muchos tipos de insulina, por ejemplo, la estabilidad de la insulina NPH después de abierta se puede asegurar solo hasta la cuarta o la sexta semana después de abrir el frasco, ¿cierto? Como lo vimos en la clase pasada, por lo que este fármaco deberá ser descartado durante este tiempo. Entonces, ¿qué le digo yo a los pacientes que me dicen es que tengo la insulina en la casa y esa está desde hace 60 días? Posiblemente usted se está aplicando agua, ¿cierto? O el solvente. No se está aplicando el medicamento como tal y posiblemente por eso usted tiene las cifras de glicemia tan altas. No debe haber medicamentos vencidos en la sala de ventas o repuestos en góndolas, ¿cierto? Esto es un punto fiscalizable por el Ceremi, o si hay una queja, reclamo por esto, pues va a ser bastante grave. Por la venta de medicamentos vencidos, la farmacia puede tener problemas legales o ser sancionada con multas dependiendo de la gravedad del acontecimiento o daño que haya generado en el usuario. Estos fármacos deben ser retirados de estanterías y ser almacenados separadamente hasta que sean descartados de acuerdo con la normatividad establecida. eh, si son antibióticos, si son medicamentos de control. Para poder llevar a cabo este proceso, que generalmente es mensual, se debe tener un control de vencimientos que parte desde el momento de la recepción, ¿cierto? Entonces, la revisión de la fecha de vencimiento es parte de ese proceso de la recepción física, dependiendo de la gestión de vencimientos que realicen las farmacias. Estas fechas son registradas en planillas digitales o pueden ser también en físicas, pero pues actualmente es más fácil en planillas digitales o se cargan automáticamente en el software de la empresa. Estas herramientas permiten identificar en cualquier momento cuáles son los medicamentos próximos para vencer con la finalidad de promover su venta, ¿cierto? Publicitarlos, por ejemplo, en el caso de los medicamentos de venta libre o para solicitar canjes a proveedores antes de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, de acuerdo a los convenios existentes. Entonces es muy importante porque se puede evitar una pérdida grande de estos fármacos. A pesar de que se realiza esta revisión al ingreso de fármacos a la farmacia, es habitual que cada auxiliar tenga asignada esa zona de la que le he hablado para una revisión periódica de vencimientos, los cuales serán informados con tiempo al químico farmacéutico y etiquetados para facilitar su identificación y priorizar su venta. Otra estrategia que se emplea en el proceso de almacenamiento para priorizar la salida de vencimientos es el método FEFO,
que son los primeros que expiran, son los primeros que salen, ¿cierto? Deben estar ubicados más próximos a tomar aquellos que se vencen, digamos, más inmediatamente, más cercano, tienen una fecha de vencimiento más cercano y en la parte de atrás tienen que quedar aquellos medicamentos que tienen una fecha de caducidad más lejana. Y eso sería todo por hoy. Preguntas, dudas, aclaraciones, alguna consulta. Buenas noches, profesora. En la farmacia donde venden todo lo que es el área de cosmético, perfumería, todo lo que es el área de perfumería, eso también llevan un vencimiento. Sí. ¿Cómo sería el vencimiento cómo le digo yo, de esos productos farmacéuticos? Por ejemplo, las cremas, las lociones para la cara, todo eso. ¿Pero te refieres a qué? ¿Al tiempo? Sí, ¿cuándo vencen? Porque hay unas que vienen yo me he dado cuenta, bueno, al poco tiempo que trabajé en la farmacia Cruz Verde veía que venía por letras. Hay muchos que no venían por fechas normales como uno puede ver en los medicamentos, sino venían por letras. Ah, ya por un calendario diferente. Ajá, Pero también parte de los estudios de estabilidad. Así, esos estudios de estabilidad lo vamos a ver más adelante ok, en el módulo de bodega, ¿cierto? ok, Pero al igual que los medicamentos, ellos se exponen a unas pruebas para ver cuál es el tiempo estimado de estabilidad. Entonces, es especialmente importante en las cremas, ¿cierto? Por esa mezcla que se genera. ok, Entonces, se revisa cuál es la consistencia en este caso para otros tipos de cosméticos como maquillaje. Es diferente como la manera en que se mide la estabilidad, pero generalmente el vencimiento, por decirlo de algún modo, la estabilidad es por 5 años, por 6 años, dependiendo de lo que dice las de pruebas la para marca. cada producto. Exacto. Pero esas pruebas de Ok, estabilidad las vamos a ver más adelante. ok, gracias, profesora. ¿Ya? Pero Profe, es lo mismo, pues lo mismo con los medicamentos, se sacan en el mismo tiempo, o sea, si se van a vencer ahorita en agosto, entonces tiene que estar por fuera de la sala de ventas el 30 de agosto. Listo. ¿Quién está hablando por ahí? ¿Alguien? profe, ¿es verdad que existe una prueba para el Helicobacter oral a la venta? Sí, hay unas farmacias que lo están vendiendo, pero la verdad no sé mucho al respecto, pero sé que hay farmacias que en Chile lo venden. No solamente de Helicobacter, sino que han salido varias pruebas de para identificar diferentes patologías. ¿Qué tan positiva será, profe? Como tan sensible o qué tan. Efectiva. No sé qué especificidad y qué sensibilidad manejen, ¿cierto? Las pruebas que se llevan a cabo, digamos que se evalúan desde la especificidad y la sensibilidad. Entonces, ¿cierto? Siempre hablamos, por ejemplo, de los riesgos de tener pruebas, por ejemplo, que sean falsos positivos o que sean falsos negativos y que eso me habla, ¿cierto? De qué tan precisa, qué tan, bueno, esta es qué tan sensible es y que sea precisa. Pero no sé porque no he tenido ninguna en mis manos. O sea, en las farmacias que he trabajado, no las he vendido, ha sido como algo nuevo, algo, pero sí, o sea, sí sé que han llegado a algunas farmacias, pero no las he tenido en mis manos, entonces no sé como qué tan efectivas, como dices tú, qué tan específicas sean. Ah, ok, profe, gracias. Listo.
Listo, voy a llamar a lista. Noelia Ayapán. Noelia. Leslie Alarcón. Presente. Lady Ante Lombana. Presente, profe. Romina Astudillo. Romina. Janet Atencio. Janet Atencio. Hernán Barra. Presente, profesora. Ariana Desiré. Ariana. Catherine Calderón. Catherine Calderón. María Candia Vallejos. Ida Cárdenas. Ida Cárdenas. Camila Cepeda. Daniela Chapa. Presente. Claudia Chavarría. Claudia Colina. Presente, profe. Janet Cortés. Pía Cuevas. Laura Espejo. Presente, profe. Verónica Gamarra. Presente, profe. Noelia Enríquez. Noelia Enríquez. Janet Lascano. Janet Lascano. Maybi Linares. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Margarita. Carolina Marín. Carolina Marín. Constanza Molina. Constanza Molina. Presente, profe. Roberto Parra. Roberto. Marlene Parra. Presente. Cristian Patiño. Luceli Perilla. Presente, profe. Lina Quiseno. Presente, profe. Tatiana Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Ivette Rojas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Fabiola Rojas. Fabiola Rojas. Karina Rolim. Karina Rolim. Olga Ruiz. Carmen Salas. Presente, profe. Eliseth Cereño. Eliseth Cereño. Nidia Vergara. Nidia Vergara. Catalina Vilches. Presente, profe. María Fernanda Villanueva. María Fernanda. María Fernanda Villanueva. Listo, chicos, que tengan una buena noche, que descansen. Igual, profe, gracias, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Mañana hay examen, ¿verdad, profesora? Sí.
de la clase del martes y de la de hoy. Ok, gracias. Buenas noches. Una Gracias. consulta, profe. ¿Se cierra la plataforma del el módulo completo este viernes o no? Se cierra la plataforma del módulo completo este viernes. Ajá. No te entiendo. Allá va. Ya. Si se cierra ya el módulo completo este viernes, de los dos exámenes que No. se hizo este módulo, ¿no? O sea, es que este módulo 3 tiene como dos módulos incluidos, ¿cierto? Uno que es Ah, este del rol del auxiliar de farmacia, que son 4 clases que las terminamos hoy, pero se exacto. compone también de medicina complementaria que vamos a empezar el martes. Pero el módulo 3 como tal, vamos en la mitad, solo que se compone Ah, de dos temas importantes. ok. Entonces este viernes solamente este examen de lo que se dio el martes y este jueves. Exacto, de la clase 3 y 4 del módulo 3. Ok, gracias, profe. Listo, Marlene.